buenas noches. La misión de un arquitecto paisajista es crear una relación armónica entre la arquitectura y la naturaleza. Esta noche nos acompaña Isabel Aguirre, una arquitecta especialmente preocupada por el medio ambiente. En sus obras toma en cuenta bosques, ríos, playas, dunas, cualquier atisbo natural para embellecer parques, plazas o áreas de esparcimiento. En definitiva, armonizar naturaleza y solución arquitectónica. Nace en Villagarcía, pero es coruñesa de adopción. Reside en esta ciudad desde los 5 años. Es profesora en la Universidad de A Coruña, en el Departamento de Composición. Premio Nacional de Arquitectura Manuel de la Dehesa, por su rehabilitación del antiguo cementerio y huertas de Bonaval, como parque abierto al público hace 13 años. Especializada en paisajismo, realizó el Paseo Marítimo de Cabanas, el Fluvial de Tui, el proyecto de Paseo Marítimo de Cesantes, el ajardinamiento del Monte del Gozo y el Paseo de la Lanzada. Trabaja en la creación de nuevos parques en Lisboa y trabaja en Compostela en el Jardín de las Esculturas del edificio del Xacobeo. Expuso en la Universidad de Harvard con los 15 mejores paisajistas europeos y está considerada una pionera en arquitectura del paisaje. Bienvenida a nuestro programa, Isabel. Muchas gracias. En Santiago, sin duda, su trabajo más conocido y hasta polémico ha sido la remodelación de Bonaval, un monte abandonado y hoy emblemático, como lo fue en otros tiempos, pero por otros fines no tan placenteros. ¿Qué ha supuesto este proyecto, Isabel? Pues, la verdad es que fue una experiencia muy especial. Primero porque lo realicé con Álvaro Siza y después porque la dirección de obra para mí supuso 5 años de dedicación exclusiva y era un lugar muy singular. Estaba todo en la mira, en el ojo de mira de muchas entidades y de muchos compostelanos y por sus características tan especiales. Tenía el antiguo cementerio, que es una cosa muy singular, un hecho muy singular en una obra de rehabilitación y fue un trabajo precioso, la verdad. Sabemos que en su día generó muchísima polémica por el problema de las sillas, de los asientos y las papeleras de diseño que al final no se han instalado. ¿Cuál es la razón para mantenerlo así? Eso fue una polémica que yo creo que los periodistas, cuando no tenían nada que hablar, lo sacaban a colación. Pero yo no estoy conforme en alguna de esas cuestiones. Primero, porque nosotros instalamos sillas, recuerdo exactamente 56, para que la gente usase libremente el parque. Y además yo había diseñado unos bancos que son los que hay en la plataforma de los Arcos y Álvaro Siza diseñó otros en la zona del Campo Santo, pero con las sillas y los muretes, que hay metros y metros y metros y metros de murete que sirven de asiento, estaba perfectamente solucionado. Y además que la filosofía del parque era que la gente lo utilizase como quisiese, por tanto se podía tumbar en la hierba, podía usarlo como quería. Eso respecto a los bancos, sillas o lo que sea. Y respecto a las papeleras, es que yo no soy partidaria de las papeleras en los parques. Soy partidaria de las papeleras a la entrada o salida de los parques, pero no dentro, porque siempre son un foco de suciedad, de un difícil mantenimiento, y el que tira de encestar en la papelera, si no encesta, ahí se queda el papel. Se queda manchando. Sí, y acaba ensuciando. Y yo creo que Bonaval es un ejemplo de cómo la gente respeta un parque sin necesidad de papelera. ¿Cómo se ha integrado el viejo cementerio en el casco urbano? Yo creo que muy bien. Eso era una gran preocupación de que la gente tuviese un poco de sí, realmente, a utilizarlo como parque, pero la realidad ha demostrado que para nada. Allí yo he visto, porque de vez en cuando me gusta mucho ir a ver cómo lo usa la gente, y he visto a gente con su libro debajo en un árbol, sentado, tumbado en donde antes había una tumba, niños jugando, merendando, corriendo, de todo tipo, y actividades muy, muy diversas. Sí, y ahora más que va a incorporar el CEGAC, con sí.
cines, performance. La vida está simbolizada por el jardín y la muerte por el antiguo cementerio. ¿Cómo se fusionan ambos? Yo creo que muy bien. Hay que reconocer que la muerte es un paso más de la vida, o sea que esa realidad está ahí y es inapelable. Nosotros utilizamos una simbología en ese cementerio, en la pieza más antigua, ahí había un crucero y eso le daba un alcance un poco demasiado, el sentido religioso, un poco más tétrico, ¿no? El crucificado. Entonces, como en Galicia la tradición también es que los cruceros estén en los caminos, sacamos el crucero a la entrada, en el cruce del camino, de la calle por donde se accede en la zona sur, y plantamos un ciprés que, contra lo que cree la gente, es el árbol de la vida, no de la muerte. Pero más en Oriente. Sí, evidentemente. Sí. Incluso por el sur, además es alegría. Sí, es alegría y vida. Y el agua en este proyecto juega un papel fundamental con la recuperación de los regatos, antiguos riachuelos, pero también, Isabel, en otros proyectos, por ejemplo en Lisboa. ¿Cómo se fusiona el agua con el elemento arquitectónico y la naturaleza? A mí me parece que el agua, y es evidente, ¿no?, es un elemento de la naturaleza fundamental. Dicen que nuestro origen está en el agua. Y lo que ocurre es que no funciona lo mismo en unos proyectos que en otros. En Bonaval el agua estaba ahí en fuentes y manantiales que habían alimentado a los barrios periféricos. Y en ese momento el agua ya no era necesario, no tenía función. Pero, sin embargo, para el riego sí, y lo que hicimos fue canalizarla a unos depósitos subterráneos y desde ahí alimenta el propio jardín. Entonces la condujimos donde hizo falta, porque había muchos de los derribos de muros había sido por obra del agua, y la estamos utilizando para que el parque viva. A mí me parece un ciclo que se cierra muy interesante. En Lisboa es totalmente distinto. Lisboa tiene un problema. Uno de los parques que estoy haciendo, el Valgrande, es dentro de un crecimiento de Lisboa de 17.000 viviendas. Entonces, las conducciones de la ciudad, el sistema de recogida de pluviales, no es capaz de absorber las pluviales que derivan de esas edificaciones. El parque, entonces, tiene un sistema que para momentos de gota fría, que además se produce en Lisboa, yo lo resolví mediante láminas de agua que pueden crecer cuando hay grandes lluvias y grandes escorrentías, y después lentamente se lo van enviando a los cauces de la ciudad. Claro, así se acopla, ¿no? Y se ha utilizado artificialmente un mecanismo de agua para resolver esos problemas. Bien, es verdad que ahí antiguamente hubo un cauce de río. De hecho, hemos encontrado fósiles de ostras al mover las tierras. Es un sistema de diques y de láminas de agua el que mueve todo ese conjunto. Entonces espectacular. Y además es que paisajísticamente el agua es un elemento muy interesante, ¿no?, con su cambio, con sus reflejos, con sus luces o con su uso lúdico, como pasa en los parques públicos. Bueno, si nos ponemos con el agua, que les debemos muchísimos a la tradición musulmana, árabe. Actualmente, Isabel, figuras como comisaria de la exposición del CEGAC Salir a. En este proyecto te basas en una recuperación del paisaje de la Ribeira Sacra. ¿En qué se basa este proyecto? Este proyecto se basa en que el CEGAC tuvo la brillante idea de realizar una exposición dentro de los muros del museo y al mismo tiempo que saliese fuera. Entonces me llamaron a mí, me llamó el director Manuel Olveira y me dijo que hiciese lo que quisiese, lo cual es terrible, porque claro, cuando le mandan a uno, pues ya sabe lo que hay que hacer, pero cuando le dicen que haga lo que quiera, es muy complicado. Yo la verdad estuve mucho tiempo, meses pensándomelo, y mi propuesta fue construir un mirador en un punto donde hay uno, pero de una calidad, la verdad, bastante triste, en un punto espectacular del Cañón del Sil, y que ese mirador sirviese de referencia a las impresiones que diversos artistas sienten al estar ahí. Y además que sirviese para explicar qué es la filosofía del proyecto,
que nosotros creamos nuestro propio paisaje y que si no se conoce el paisaje no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Y entonces divulgar el paisaje y un lugar tan espectacular como es el Cañón del Sil realmente ayudaría a entender y amar el paisaje y a esa interpretación, porque si no hay unos ojos que vean el paisaje no existe. Muy bien. Y en la Ribeira Sacra, a propósito, o sea, tu mirador, salvando las distancias, ¿es algo similar al proyectado en el Cañón del Colorado? Pues la verdad, yo no conocía el proyecto del Cañón del Colorado, lo he conocido después, que se acaba de publicar, y la idea probablemente sea la misma, contemplar el paisaje desde un sitio bastante espectacular, porque el de la Ribeira Sacra sí, lo es, salvando las distancias con el Cañón del Colorado. Pero la pieza que yo he propuesto, que he diseñado, realmente no tiene la espectacularidad y la dimensión del Cañón del Colorado. Es otra escala, es escala europea. Entonces, yo creo que es más adecuada para el lugar donde está, ¿no? Cada sitio tiene su lectura. Trabajas para las alcaldías y también para las entidades autonómicas. ¿Es complicado acceder a los concursos para remodelar grandes superficies? Yo tengo que reconocer que todos los trabajos que he hecho no he concursado, me los han pedido. Sí. Entonces, realmente concursar es difícil, porque otras veces he concursado, pero los que he hecho no me han llamado para hacerlos. Eso es una suerte que tiene uno, la edad influye también. Y la ventaja de las administraciones es que dejan siempre un margen de libertad, sobre todo en cuestiones de paisaje y de territorio, a los arquitectos en cualquier cuestión, aunque no sea paisaje. Prácticamente el único límite es la legislación vigente y el presupuesto. Esos son los límites. Y tenemos costumbre aquí en Galicia de solicitar la labor de un arquitecto paisajista para remodelar una finca, un pazo, una mansión. En costumbre no, yo he hecho algunas, por ejemplo la finca de la Fundación Barrio de la Maza en Mondego, que era un proyecto muy interesante de Faustino Gómez Comeselle, nunca me acuerdo de su nombre, y que además del siglo XIX, un palacete precioso del siglo XIX con una finca de las dimensiones como Bonaval y que estaba totalmente abandonada y que era de un diseñador francés, un paisajista francés. Conservamos los planos pero no su nombre y fue una rehabilitación muy interesante. Y después algunos pazos, he hecho otro en Lantaño, alguna gente privada, a Epifanio Campo le he arreglado su jardín en La Coruña, pero no es un hábito, no es costumbre en general. O sea, pero ¿y no tiene futuro tu profesión para otros compañeros? Yo creo que sí, Lo que ocurre es que el futuro está condicionado por la realidad de que no hay el título. En España no existe el título de arquitecto paisajista. Claro, menos agrupación gremial. Claro, lo que hay es paisajistas, escuelas de paisaje, pero no es una especialidad de la arquitectura, que yo creo que es un fallo gravísimo que tienen las escuelas de arquitectura. Cuando yo expuse en Harvard, me informé de todos estos temas y la Universidad de Harvard tiene hace más de 100 años la especialidad de arquitecto paisajista. Sí, bueno, porque siempre hemos sido retrasados poquito a poco en todo. Pero estamos avanzando. Y pienso que en este campo mucho. En muchas ponencias hablas de la arquitectura del territorio. Sí, a mí me parece que es el nuevo territorio de la arquitectura. Lo decía el otro día en una lección que di como clausura en el curso de la Escuela de Arquitectura. Es evidente que la vida ha cambiado, nosotros ocupamos el territorio de una manera muy diferente a lo que se hacía en épocas pasadas. Hoy nos movemos por el territorio, nos dispersamos por el territorio, lo mismo que la vida no está constreñida, uno nacía y moría y vivía en un mismo lugar, en una misma calle si era una ciudad, hoy no, hoy nos movemos por todo el territorio. Entonces, ese territorio tiene que está condicionado por nuestra actividad y la arquitectura tiene mucho que decir en eso, o debería. ¿Cómo se plantea tu trabajo en
la parcela de las esculturas del Xacobeo. Esto es que un vemos trabajo, en imágenes lo vemos ahora. en la imagen, está terminándose ya, aunque se ve en la imagen parece terminado, pero no está, le faltan detalles mínimos. Pues eso también ha sido la gerencia del Xacobeo que me encarga ordenar unas esculturas que tenían ahí, delante del edificio, en un campo, dispersas, podríamos decir dispersas. Un campo que era pues imposible de conservar y mantener como si fuese un jardín. Entonces yo les he hecho una propuesta que está construida, de ordenarlas, ponerlas en valor, permitir un recorrido, hacer una lectura de esas esculturas y al mismo tiempo dignificar ese edificio con esa implantación delante. Con plantación de calestemum, sí, de robles, pero claro, sí, pero faltan años. Claro, eso es lo que tienen la inconveniente y la ventaja que tienen los parques. Si se cuidan, con los años mejoran exponencialmente. Lo que pasa es que necesitan un periodo mínimo para crecer, para tener fuerza, ¿no? Los jardines son y las especies vegetales son seres vivos y tienen que crecer, necesitan su tiempo. Y también según la época del año, que están de una manera o de otra, están diferentes. Las gamas, por ejemplo, en otoño es el mejor momento para ver un paisaje. Sí, depende, si es un bosque de hoja caduca, desde luego, pero si no... depende, hay todas las épocas tienen su belleza. A mí una cosa que me interesa mucho en paisajismo es que esa evolución del tiempo se sienta y que se disfrute en distintas épocas. Por eso es muy importante conocer muy bien la vegetación para poder trabajar. Yo trabajo, cuando me pongo, a veces me preguntan, ¿y cómo haces para elegir? Pues porque me conozco las especies vegetales muy bien y lo mismo que me conozco los materiales constructivos muy bien, y entonces es un material más. Añadido, que ahí donde conoces bien las especies botánicas características del lugar es en La Lanzada, un proyecto del que te sientes orgullosa y no es para menos, por la recuperación de la duna, por esas mamparas de mimbre y por esa plantación botánica específica dunar. Sí. Ese es un proyecto que hicimos en un equipo muy amplio. Intervino también la Universidad de Santiago, el Departamento de Botánica, y fue muy curioso porque la propuesta fue de Costas, que nos pidió hacer unos aparcamientos en los dos extremos del istmo de la Lanzada. Y la verdad, cuando estudiamos el tema, era en los extremos de la carretera que bordeaba la playa y que discurría por encima de una duna móvil. La gente aparcaba allí y todos los inviernos la duna se comía la carretera, venían las palas, la limpiaban y la volvían a echar hacia atrás. Entonces, nuestra propuesta fue: lo que hay que hacer es quitar esta carretera y hacer un paseo. Y hicimos una propuesta y, para nuestro asombro, Costas dijo que sí, que qué bien. Entonces cambió completamente la idea, y lo que hicimos fue utilizar una pista de aterrizaje antigua que hay allí como aparcamiento, y la carretera no la levantamos en su totalidad, porque levantarla y romperla implicaba trasladar todos esos escombros. Íbamos a contaminar otro lugar horriblemente con esa obra. Y lo que hemos hecho es romperla. La duna pasa por encima, el paseo está elevado para que se pueda mover, y plantamos 120.000 plantas específicas de duna que se han ido desarrollando muy bien, muy bien. Y ahí está ahora, que ya se ha quedado pequeño. Sí. ¿Eres optimista o pesimista con respecto a la degradación de ladrillo en nuestro entorno costero? En este momento optimista, porque creo que se va, desde luego, a frenar. Y lo que pasa es que hay partes que es irreversible, están perdidas para siempre. Para siempre, o por lo menos para un periodo de tiempo suficiente en que la gente no sea consciente de decir: qué espanto, esto lo vamos a derribar y vamos a hacer algo bien o suprimirlo, como se ha hecho en muchos países. No sería ninguna novedad, pero por lo menos está frenado. Y hay toda la voluntad para que avance, y yo creo que para Galicia va a ser un beneficio enorme, porque realmente estábamos matando la gallina de los huevos de oro. Ese es el problema, que se destroza el territorio y el atractivo que tiene desaparece. Sí, evidentemente, Claro, evidentemente. es así.
ya habéis hecho mucho, por ejemplo, ahora estábamos hablando con las dunas, preservar esto, la arena. La Lanzada es un ejemplo en eso. Sí. Decían, y entonces la gente no va a poder llegar en el coche y es una playa muy grande. Pues que tenemos 2 piernas cada uno. Que camine, que encima sano. Y luego tenemos problemas de obesidad y problemas de corazón. Y no ha habido una sola protesta. O sea, lo único que hubo un problema con los que tenían los chiringuitos, que ahí sí que hubo una batalla, ¿no? Pero que destrozaban y contaminaban. Pero que se está resolviendo más o menos. Pero la gente está usando la playa igual, exactamente igual. Y que se preserven además los 500 metros de distancia, ¿verdad? ¿Estás a favor? Sí. Yo provisionalmente, y una vez que se haga el estudio del litoral, que además creo que es el criterio de la Consellería, preservar 500 metros, hacer un estudio del litoral y ver qué pasa en cada punto. De hecho, en el curso de la Méndez Pelayo de este verano... Ahora te toca. Sí, te tocan que vas íbamos a hablar de ese tema, ¿no? Teníamos previsto. Va a venir el director general de urbanismo de Asturias a explicar cómo en Asturias han tardado 12 años, llevan ya 12 años trabajando con esos 500 metros. Y en algunos puntos esos 500 metros serán 50 y en otros a lo mejor pues 600 o 700, dependiendo del estudio minucioso, que yo pienso que es lo que está haciendo la Dirección General de Urbanismo. O sea, pero el freno está puesto y ahora vamos a estudiar. Evidentemente, el interés económico de muchos sectores obliga a que se haga de una manera rápida y eficaz, ¿no? Bueno, Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos. A ver si podemos asistir a tus cursos de la Menéndez Pelayo. Eso espero. Estás invitada. Muchísimas gracias. De nada. Si puedo, voy. Gracias. Isabel Aguirre ha aportado soluciones imaginativas que a la vez preservan los espacios naturales excepcionales que tenemos en nuestra comunidad y ofrece soluciones arquitectónicas y urbanísticas sensibles con el entorno natural. Nos enseña a aliarnos con nuestro territorio y a defender nuestro medio ambiente. Disfruten de la naturaleza. Muy buenas noches y hasta el próximo jueves.